Buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Como les mencionaba el doctor Luis, el nombre de mi trabajo de investigación de tesis se titula Las tensiones entre dos proyectos de nación y la disputa por la hegemonía en el contexto de la construcción del Estado Nacional Popular en México. El día de hoy voy a presentarles un panorama general de lo que se ha trabajado durante ya estos 2 años de doctorado. Y bueno, vamos a comenzar mencionando el objetivo de esta investigación. ¿Podrías? Bueno, el objetivo de esta investigación, en primer lugar, es dar cuenta de los intereses que subyacen históricamente en las tensiones entre los proyectos de nación antagónicos en México. De igual manera, se busca exponer cómo funcionan o cómo se dan estas tensiones en el contexto de la construcción del Estado Nacional Popular en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para lograr estos objetivos, se está realizando un estudio de tipo cualitativo cimentado en lo que es la investigación documental, en el análisis histórico y comparativo, y la hipótesis versa en lo que son tres ideas centrales o tres afirmaciones centrales. La primera, que las tensiones entre los proyectos de nación antagónicos tienen sus bases históricamente en intereses de clase. La segunda idea, la segunda afirmación, que en el contexto de la 4T, dichas tensiones se expresan en la oposición de la derecha a la implementación de políticas populares. Y el tercero, que el espacio en el que la disputa por la hegemonía se desarrolla con mayor algidez es el de la política gubernamental. Teniendo en claro estos elementos, esta tesis se estructura en lo que son 5 capítulos y un apartado de discusión, cada uno con un objetivo específico particular. El capítulo 1 tiene por objetivo establecer un marco teórico conceptual para el estudio de lo nacional popular en el contexto latinoamericano y por ende en el mexicano. Los capítulos segundo, tercero y cuarto tienen por objetivo elaborar un análisis histórico de los periodos revolucionario por revolucionario y neoliberal que den cuenta de la construcción histórica de los proyectos de nación que actualmente se encuentran en disputa. El capítulo 5 tiene por objetivo describir y analizar el proceso de construcción del Estado Nacional Popular en el gobierno de la 4T, específicamente el de Andrés Manuel López Obrador, y la discusión tiene por objetivo dar cuenta a partir del análisis del carácter nacional popular de la política gubernamental del gobierno de López Obrador, de cómo se expresan las tensiones entre los proyectos de nación en disputa. El capítulo 1, titulado Fundamentos teóricos para el estudio de lo nacional popular en el contexto latinoamericano, inicia con un acercamiento epistemológico y teórico conceptual de la perspectiva gramsciana. En este sentido, se realiza un abordaje de lo que es la filosofía de la praxis y de las bases teórico-conceptuales que utiliza Antonio Gramsci para explicar la construcción o la consolidación, la conformación del orden social y su transformación. Seguido, en este sentido, también se destacan como categorías centrales lo que es la categoría de hegemonía, pueblo, príncipe moderno, bloque histórico, Estado y lo nacional popular. Seguido a esto, se rescatan las interpretaciones de pensadores latinoamericanos como Héctor Agosti, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Horacio González, René Zabaleta y Álvaro García Linera respecto a la perspectiva gramsciana, y también se recuperan sus aportaciones del estudio de lo nacional popular en la región. Finalmente, en este capítulo se realiza la construcción de una definición de lo nacional popular a partir de las aportaciones principalmente de Portantiero, González, Viglieri y Cadaya, y a partir de la articulación de las categorías gramscianas centrales. En este sentido, sí, por favor. La categoría de lo nacional popular es comprendida en términos de un proyecto de nación de construcción hegemónica forjado históricamente a partir de la voluntad general del pueblo y de sus luchas. Este proyecto de nación se entiende emerge a la par y en antagonismo a un proyecto de nación oligárquico cimentado, por un lado, en la defensa de las élites políticas y económicas de la derecha y por el otro, en la exclusión política, económica y social de las mayorías populares.
Hablar de lo nacional popular en términos de un proyecto de nación popular en antagonismo, un proyecto de nación oligárquico, tiene por objetivo poner en el centro lo que es la disputa por la hegemonía. Esto debido a que desde la investigación, desde nuestra visión, el Estado, la captura del Estado, la conquista del Estado, no se entiende en términos definitivos ni absolutos, sino que aún tomado el Estado por una fuerza política u otra, la disputa por la hegemonía continúa entre los proyectos de nación antagónicos. El capítulo segundo, titulado El surgimiento del proyecto nacional popular en México, de la Revolución Mexicana al cardenismo, recupera lo que es el análisis histórico de tres periodos clave. Esto para dar cuenta de la emergencia e instauración del proyecto nacional popular en México. Estos tres periodos son el porfiriato, la Revolución Mexicana y el cardenismo. La siguiente, por favor. El análisis del porfiriato, primera expresión del proyecto de nación oligárquico en México, tiene por objetivo dar cuenta de cómo a partir de las dinámicas de exclusión y opresión de este régimen, tuvo lugar una crisis hegemónica que a su vez originó o dio lugar al surgimiento del pueblo como actor protagónico de la transformación social. En este sentido, al hablar del porfiriato, se realiza una caracterización de este régimen que, cimentado o apoyado en el lema de orden y progreso, justificó lo que fue la dictadura, la, la otorgación de privilegios a las élites y la penetración del capital extranjero en detrimento de los intereses de campesinos, obreros y de las clases medias. Por otro lado, al hablar de la Revolución Mexicana, se busca mostrar cómo la lucha revolucionaria es una expresión de una voluntad colectiva que a su vez dio lugar al surgimiento del proyecto nacional popular en México. De igual manera, cuando hablamos de la revolución, se enfatiza en las contradicciones internas de este movimiento, contradicciones que refieren sobre todo a la organización popular. En este sentido, abarcamos lo que es la explicación de cómo se formaron las distintas facciones revolucionarias, sus encuentros y desencuentros y las limitaciones y contradicciones de cada una de estas en el proceso de formación de una hegemonía popular. Finalmente, en este capítulo abordamos lo que es el cardenismo para dar cuenta de la consolidación del proyecto nacional popular en México, para dar cuenta también del proceso de unificación y organización del pueblo y cómo con ello tiene lugar la institucionalización del poder popular. De tal manera, recuperamos las acciones de los gobiernos o de los primeros gobiernos revolucionarios, esto como antecedente al cardenismo. También abordamos lo que es el liderazgo y ascenso de Cárdenas al poder, el proceso de unificación del pueblo y también lo que es la implementación de una política gubernamental popular y revolucionaria. El capítulo tercero, titulado La reorganización y el ascenso de la derecha en el México revolucionario, se realizó el análisis de la reorganización de los sectores sociales de la derecha tras la caída del porfiriato y también se analizó el paulatino ascenso de la derecha al poder a través de su inserción al régimen revolucionario a partir de 1940 y también a partir del despliegue de una intensa lucha cultural. Respecto a la reorganización de la derecha, se abordó lo que fueron las acciones de oposición impulsadas por los sectores sociales de la derecha nacional, como fue la burguesía y la iglesia, y de los capitales extranjeros. Entre estas acciones destaca lo que es la oposición a la Constitución de 1917, la difusión de propaganda antirrevolucionaria y anticomunista, la creación de organizaciones políticas y civiles católicas, esto sobre todo durante la década de los 20, el levantamientos armados, como fue el caso de la Guerra Cristera, la movilización de la burguesía nacional, sobre todo durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, y el boicot económico por parte de gobiernos extranjeros, como fue el caso de Estados Unidos ante la expropiación petrolera. De igual manera, se realiza un análisis de la articulación entre los sectores sociales de la derecha y de sus ideologías, las cuales son el conservadurismo y el liberalismo clásico. También al final digamos, de este apartado donde se aborda lo que es la reorganización de la derecha, mencionamos cómo estos sectores se configuran
en una fuerza política a partir del nacimiento del Partido Acción Nacional en 1939. En lo que refiere a la inserción de la derecha al régimen postrevolucionario, se realiza un abordaje de la vinculación entre la burguesía y el régimen a partir de 1940. En este sentido, mencionamos distintas acciones del gobierno que muestran la vinculación entre el régimen y los empresarios. Algunas de estas son lo que es la reversión de la política cardenista, el impulso a políticas favorables a la burguesía, la integración de empresarios en la toma de decisiones políticas, el debilitamiento de las organizaciones populares y de su influencia en la política gubernamental y el autoritarismo estatal contra movimientos sociales y sindicales. De igual manera, se enfatiza en la relación conciliatoria que establece el régimen postrevolucionario con Estados Unidos y la creciente subordinación de México a este país. En lo que refiere a la lucha cultural y la disputa por el sentido común, se exponen los esfuerzos de los sectores sociales de la derecha para deslegitimar el sentido común revolucionario e insertar su visión del mundo en la sociedad. Dentro de estos esfuerzos destacan lo que es la propagación de un discurso anticomunista a través de medios de comunicación y la inserción de la burguesía y de la iglesia a las universidades. De la iglesia a partir sobre todo de la creación de organizaciones estudiantiles de extrema derecha y por parte de los empresarios o de la burguesía con la creación de instituciones de educación superior privadas. De igual manera, se menciona cómo tales esfuerzos fueron auspiciados por el propio régimen y por el gobierno de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo. El capítulo cuarto, que es sobre el que se está trabajando actualmente, se titula La crisis hegemónica del Estado revolucionario, la instauración del proyecto de nación oligárquico y la concreción del Estado neoliberal en México. Este capítulo tiene por objetivo dar cuenta del declive del Estado revolucionario y de la configuración de la derecha como hegemonía. Y en este sentido nos centramos en analizar el proceso de transición del Estado revolucionario al Estado neoliberal a partir de las pugnas y contradicciones dentro del régimen durante la década de los 70 y la configuración de la derecha como bloque histórico a partir de la instauración de su proyecto de nación oligárquico y de la concreción del Estado neoliberal en México. Respecto a este apartado donde abordamos la transición del Estado revolucionario al Estado neoliberal, realizamos un análisis de la relación conflictiva entre el régimen y la burguesía durante los gobiernos de Echeverría y López Portillo. Se abordó lo que es la politización empresarial y la propia reconfiguración de la derecha. Y también se abordó lo que es la fractura político-ideológica al interior del régimen. Una fractura que llevó a la creación de dos facciones dentro del propio partido oficial, como son la tecnócrata y la populista. Respecto a la consolidación de la derecha como bloque histórico, abordamos lo que es la configuración de la derecha como una posición institucionalizada en la disputa por el Estado, esto a partir de la inserción de los empresarios en la vida político-partidaria. También se abordó lo que es la inserción de la visión del mundo en la sociedad civil y en la sociedad política y la implementación y repercusión de la política gubernamental neoliberal. Lo que queda por trabajar en este proyecto de investigación de tesis es lo que es el capítulo 5, en el que pues, se pretende analizar el resurgimiento del proyecto nacional popular en México y su consolidación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en la discusión, también eso queda por trabajar, que es se realizará a partir del análisis histórico realizado en los capítulos de la tesis y se explicitarán los intereses que han guiado históricamente las tensiones entre los proyectos de nación antagónicos y la expresión de dichas tensiones en el contexto de la construcción del Estado Nacional Popular en México. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.